Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Hola Socorro, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué nos traes hoy? Gracias, Adriana. Pues mira, Adriana, quiero tocar hoy el tema poco difundido de cuál es la situación actual en que vive un porcentaje mayoritario de niños en México. Yo creo que después del desafortunado lance de cerrar miles de guarderías, de los amparos promovidos por los dueños y trabajadores de estas, y las quejas y manifestaciones de los padres, sobre todo de las madres, que laboran y necesitan espacios seguros para tener a sus hijos cuidados, el martes pasado, varios funcionarios de primer nivel del gobierno federal se reunieron para analizar la situación que viven los niños menores de 5 años en México. Los datos publicados por La Jornada, que por cierto fue el único medio impreso que le dedicó una página completa en interiores al tema, son escalofriantes. De acuerdo con la nota, asistieron la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, el secretario de Educación, el representante de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud y el representante de la UNICEF en México. No se menciona la asistencia de funcionarios del sector salud del actual gobierno, aunque sí se informa que para revertir las condiciones de vida miserable que sufre más de la mitad de los niños mexicanos, es importante que la SEP y la Secretaría de Salud actúen, entre comillas, como matrimonio. Yo espero que sea un matrimonio bien avenido y no como se ven actuar a muchos protagonistas de los gobiernos federales, estatales y municipales como cónyuges al borde del divorcio. Los funcionarios, sobre todo Alejandro Encina, subsecretario de Población, dio algunos datos escalofriantes. Más de la mitad de la población menor de 5 años vive en situación de pobreza. El 12.4% padece desnutrición crónica, Adriana. El 11% está en pobreza extrema. En las zonas indígenas y marginadas, el indicador se eleva a 8 de cada 10 niños carecen de lo básico para vivir. Sufren una exclusión social profunda. Y yo creo que si se cruzaran los datos de género, se evidenciaría que de estos 8, la mayoría son niñas. Sí, porque además, según el CONAPO, nacen más niñas que niños. Somos por una más parte y por otra porque existe, desgraciadamente, una práctica terrible, que los apoyos alimentarios que el gobierno da muchas veces se les quita a las niñas de la boca para dárselos a los niños ya más crecidos. Ya logrados, como dicen en los pueblos, que pueden ayudar a trabajar en las faenas del campo y desnutren más a las niñas. Todos los niños que integran ese porcentaje de más de la mitad de mexicanos menores de 5 años en situación de pobreza, sea urbana, rural o indígena, están en condiciones de vulnerabilidad y desventaja para lograr su desarrollo físico, intelectual, social, económico. Y es cuando resulta inevitable preguntar, ¿qué tipo de futuro estamos construyendo para las nuevas generaciones de mexicanos? Es un horizonte muy oscuro el que se dibuja para nuestro país. Por eso he querido tocar hoy este tema de orden social, Adriana, por encima de los escándalos políticos que estamos viviendo, donde vemos que algunos protagonistas de la vida pública a nivel nacional e internacional están empeñados en traer los ropajes del poder político por los albañales más sucios, más pestilentes de la vida pública. Digo, nacional e internacional, Sí. Te oí hace un momento. El primer ministro de Inglaterra queriendo dar un golpe de Estado y paralizar al Parlamento inglés. Una de las expresiones, una figura histórica representativa como es el Parlamento inglés de la democracia representativa en el mundo. El canalla de Bolsonaro diciendo, canalla, sí, respondiendo a las críticas institucionales y legítimas de la presidenta de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, haciendo un elogio de Pinochet,
contra ella, Pinochet, que mandó a asesinar a su padre. Así es. Y la metió a ella a la cárcel. Así y es. la tuvieron bajo tortura. A Michelle Bachelet. En México, el presidente del Congreso, que es realmente el responsable de conducir los debates de la Cámara de Diputados, mentándole la madre a los legisladores, que son iguales, ¿no? Para esos efectos. Y un funcionario menor en todos sentidos, un subdelegado de prestaciones económicas del ISSSTE, diciéndole con un lenguaje, pues, ¿qué te diré? Un lenguaje de matón narcoide a las mujeres que viven en unión libre y son derechohabientes del ISSSTE, pirujas, les dijo, ¿no? Todos sabemos qué quiere decir en México esa ofensa. Y amenazando, que es igual de grave, a los representantes sindicales con que a él no le vayan con protestas, porque él ya saben cómo sabe actuar. Esto es... Con armas. Con armas, matando. ¡Qué grave! Sí, ¿cómo no? ¡Qué grave! Sí. Ese nivel de vida política y pública, ¿eh? Entonces, vergonzoso. Vergonzoso. No quise, pues, tocar todos los temas de la vida política, o por lo menos entrar a fondo en algunos asuntos políticos. Así es, porque veo perdidos en esos escándalos políticos, y porque estamos agobiados por el día a día de la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la lucha del personalismo de las élites y la disputa por el quítate tú para ponerme yo. No olviden los dirigentes de este país que el futuro de una nación se construye siempre en el presente. Es de subrayar que el gobierno federal, que empezó, como dije, por demoler lo poco que ha existido a favor de la primera etapa de la infancia, esté recuperando el tema de cómo resolver la realidad sorda, muda, infame, en que viven millones de niños mexicanos. Bien que lo discute en foros con presencia de especialistas nacionales e internacionales, pero debe recordar dos aspectos. El primero, muy obvio, es que la realidad exige rapidez y eficacia de los funcionarios para pasar del diagnóstico a las políticas públicas sostenidas con presupuestos suficientes para empezar a promover cambios y mejorías para estos niños con hambre, explotados, abandonados, condenados a la ignorancia y a la marginalidad. Y a las drogas, sí, digo, en esa marginalidad nivel de pobreza. Y los niños involucrados con el narcotráfico, ¿qué me dices, no? Terrible. Y el otro elemento que me parece muy importante y a veces se toca poco, es que deben incorporarse a una política integral a favor de la primera infancia mexicana, medidas adicionales para evitar que todos los esfuerzos que se hacen para disminuir la pobreza se tropiecen siempre con la misma piedra. Lo más importante de estas medidas es una política de planeación demográfica. Tengo que decirlo. En México y otros países podrán disminuir los porcentajes de pobres y de pobres extremos y al mismo tiempo, qué ironía, aumentar el número de pobres, lo cual parece contradictorio. Pero ocurre. Y es así, mientras no se ponga en práctica y se sostenga por años una política demográfica que oriente, eduque, apoye, informe a la gente en edad reproductiva, pero sobre todo a las mujeres, adolescentes, jóvenes y adultas, para que estén en condición de decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Este concepto, contenido en el artículo 4 constitucional desde diciembre de 1974, para garantizar el derecho que toda persona tiene para decidir, sobre todo las mujeres, para decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, seguirá siendo, como muchas disposiciones constitucionales, una buena declaración en tanto los gobiernos no establezcan espacios para orientar y apoyar a las adolescentes, que son madres, muchas menores de 14 años, y son miles. Mientras millones de mujeres pobres de zonas rurales y urbanas marginadas no tengan acceso a métodos anticonceptivos de forma gratuita o a precios accesibles y que sean provistos por las autoridades de salud en todo el país.
México seguirá siendo un país de buenos diagnósticos contra la pobreza, mucha publicidad acerca de las nuevas medidas que cada sexenio toma y escasos resultados porque el modelo económico ha sido y es un productor muy eficaz de pobres y porque la ausencia de políticas demográficas ha sido el mejor motor para que el mayor número de nacimientos se dé en el sector más pobre, menos informado y con menos apoyo de la población. Esta es nuestra realidad, sí, y vale la pena reconocerlo. Y bien titulas tu comentario hoy, Socorro Díaz, al pie del tiempo, ¿qué futuro estamos construyendo? Es cierto, se piensa en combatir la pobreza ahora, pero se está generando más pobreza de otras generaciones que son en número mayor a lo que tenemos ahora. Ya lo he comentado aquí con nuestro auditorio y lo voy a recordar ahora. Ya al final de la administración del presidente Calderón tuve oportunidad de entrevistarlo. Bueno, una de las veces que lo pude entrevistar en su sexenio. Y observando los diferentes indicadores, etcétera, me di cuenta que la política poblacional se había abandonado 2 administraciones, la del presidente Fox y la del presidente Calderón, y que al término de la administración del expresidente Calderón éramos 4 millones de mexicanos más de lo que se tenía planeado. Pese a todo lo que se haya gastado, porque se abandonó la política demográfica. Pero se sigue abandonando. Y está abandonada. O sea, no era que el PAN, que la derecha, no. O sea, sigue sin tomarse en cuenta eso. No hay dinero que alcance. Es para hacer más escuelas, para dar más alimentos, para generar más empleos, si nos seguimos reproduciendo irresponsablemente. Absolutamente. Las mujeres necesitan mucho apoyo. Total. Sobre todo de los sectores más pobres, necesitan mucho apoyo para poder decidir de manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos. Y antes de que te vayas, no quiero dejar de decir, como lo he comentado en corto con grupos de amigos, que cuando Socorro Díaz fue directora del ISSSTE, gracias a ella, muchas mujeres que no estaban casadas o que sí estaban casadas pudieron inscribir a sus maridos o concubinos en el ISSSTE para que también tuvieran seguridad social, ¿sí o no? Sí, porque es una cuestión de igualdad, es una cuestión de respeto a la igualdad de derechos de las personas, a las mujeres y a los hombres del ISSSTE, digo que son derechohabientes del ISSSTE que trabajan como servidores públicos, no les preguntan cuando el gobierno les descuenta sus cuotas, qué género tienen, qué religión tienen, por qué partido votan, etcétera. Se les descuenta a todos en forma universal. Sí. Por lo tanto, los derechos deben de ser iguales. Y yo me encontré con que los hombres sí podían inscribir a sus cónyuges o concubinas dentro de los servicios del ISSSTE, mientras las mujeres no tenían ese derecho. Pagaban igual, pero no tenían el derecho de inscribir a sus esposos o concubinos como derechohabientes del instituto, lo cual pues es una violación a los principios constitucionales, ¿no? Sí. De igualdad. Esto es un tema. Pues ¿quieres agregar algo más? No, nomás fue una gran batalla. Afortunadamente nunca lo olvidaré porque no fue fácil. No, encontré el respaldo muy decidido del presidente Zedillo para poder hacer el cambio legal que se tuvo que hacer. Sí, en el Congreso, ¿no? Sí, se cambió el Congreso con el apoyo de un grupo de mexicanas también comprometidas con esta idea, diputadas y senadoras, como Dulce María Sauri, como María de los Ángeles Moreno, que en paz descanse, y un grupo de mujeres que cuando les planteé el problema que ¿cómo? Pues sí, así está, no pueden las mujeres tener igualdad de derechos aunque paguen igual. Pues yo lo menos que esperaría, si tú fueras directora del ISSSTE, el doctor Mireles ya no estaría en ese cargo. Bueno, no habría estado en ese cargo. Mira, en primer lugar, no habría, perdón, pero te llegan muchos recomendados. Sí. Te llegan porque le untaron la mano a alguien aquí, le dieron dinero para la campaña, le hicieron, se deben favores de ese tipo. Pero bueno, hay perfiles, ¿no? Y yo creo que, lo repetí aquí hace días, es mejor siempre buscar ser, desde los cargos públicos, hacerte
amigo de los especialistas o amiga de los especialistas que tratar de hacer especialistas a tus amigos. No se puede, no, es algo contrario a la lógica del servicio público. Entonces, pues quizá habría escurrido el bulto todo lo posible con tal de no nombrarlo. Pero si me hubieran despertado con una noticia de este tamaño o me hubiera anochecido, creo que habría tomado ya medidas. Sí, claro. Hay cosas que no se perdonan con una disculpa, no se borran con una disculpa. No. Una ofensa tan vulgar, tan de bajo calaña moral, de baja calaña moral contra las mujeres, por un lado, y la amenaza contra los dirigentes sindicales. Oye, no, así no se comporta un funcionario público. Pues no debe ser, y si se lo permiten, pues es una buena escuela para lo que venga. O sea, es mínimo, ese señor ya debería estar despedido. Mínimo. ¿Qué nivel de degradación, verdad? Sí, qué nivel de degradación tan lamentable estamos viendo y viviendo en nuestro país en estos tiempos. Socorro, ¿te esperamos la próxima semana? Claro que sí, por aquí nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Vámonos a